Mi exesposa exige el dinero de mi tratamiento contra el cáncer que salva mi vida para comprarle un coche deportivo a su nuevo hijastro. Cuando me negué, me arrastró a la corte y se arrepintió. Yo, hombre de 36 años, solía pensar que mi matrimonio sobreviviría a cualquier cosa hasta que la vida me golpeó en la cara con un diagnóstico de cáncer. En aquel entonces, realmente creía que mi esposa me apoyaría. Habíamos estado juntos casi una década, teníamos una hija de 6 años, una casa modesta, una vida de clase media, luego todo cambió. Mi médico confirmó que tenía una forma grave de cáncer. Los tratamientos serían agotadores, costosos y consumirían mucho tiempo. Supuse que mi esposa estaría ansiosa, claro, pero nunca esperé que empacara sus cosas y se fuera, llevándose a nuestra hija, todos los ahorros y dejándome solo con la casa. Ni siquiera disimuló sus razones. No puedo manejar esto, dijo rotundamente, prácticamente la misma semana que le conté sobre mi diagnóstico. Quiero un esposo normal y saludable que pueda proveer, no esto. La frialdad en sus ojos todavía me persigue. Exigió el divorcio, alegando que se negaba a estar cargada con interminables facturas médicas. Fue un golpe a mi corazón, pero peor fue cómo se llevó a nuestra hija junto con todos mis activos líquidos en el acuerdo de divorcio. Mi abogado trató de luchar, pero ella tenía un abogado bien conectado. El juez insistió en que me quedara con la casa porque estaba a mi nombre mucho antes de nuestro matrimonio, pero todo lo demás se lo arrebató. Además de eso, tenía que pagar una manutención mensual de $1,200 en mi condición. Eso me aturdió, pero haría cualquier cosa por el bienestar de mi hija, incluso si eso significaba vivir con lo mínimo. Solo después de que se firmaron los papeles me di cuenta realmente de lo que había sucedido. Sin disculpas reales, sin preocupación por mi salud, se marchó llamándome inútil para ella. La angustia se fusionó con el temor de mi próximo tratamiento. Me pregunté cómo podría pagar las sesiones de quimioterapia. Tenía un seguro básico, pero los copagos eran desalentadores. A mi exesposa no le importó, me dejó manejar la batalla solo, pero no estaba solo, no del todo. Mis compañeros de trabajo y algunos buenos amigos se unieron. Crearon una página de donación local primero, luego la expandieron a una campaña de GoFundMe. Las palabras se difundieron en nuestra ciudad, impulsadas por las acciones en las redes sociales. Mis colegas escribieron actualizaciones sinceras sobre mi lucha, sobre cómo era un padre decente luchando por su vida. En semanas, sucedió algo milagroso. Las donaciones llegaron, eventualmente alcanzando alrededor de $30,000. Estaba abrumado por la generosidad. Publiqué un simple vídeo de agradecimiento en la página de la campaña, con lágrimas en los ojos, explicando que esto ayudaría a cubrir el tratamiento. Los comentarios fueron de apoyo, llenos de buenos deseos. Por primera vez desde mi diagnóstico, me sentí esperanzado. Por supuesto, mi exesposa se enteró. Apenas había estado en contacto, aparte de enviarme una factura mensual por cualquier extra que, según ella, nuestra hija necesitaba, pero una vez que vio esa cifra de $30,000, reapareció como un buitre dando vueltas alrededor de una presa fresca. De repente, sus mensajes de texto y llamadas aumentaron. Exigió una parte de la recaudación de fondos. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero ella insistió, alegando que su nuevo hijastro de su estado rápidamente vuelto a casar merecía un coche deportivo y que ese dinero ayudaría. Ella realmente dijo eso. Mi incredulidad se convirtió en ira. Este dinero era para mi tratamiento contra el cáncer, mi oportunidad de seguir viviendo, y ella lo quería para el juguete de lujo de un adolescente. Le dije que no. Ella no se lo tomó bien. El sentido de derecho de mi exesposa era asombroso. Me telefoneó incesantemente, dejando mensajes donde despotricaba sobre cómo le debía los años de matrimonio, sobre cómo era justo que ella obtuviera parte del botín de GoFundMe. Recuerdo un mensaje de voz en particular, su voz goteando desprecio: todavía estás pagando la manutención de los hijos, así que obviamente puedes manejar tu tratamiento. La felicidad de mi hijastro está en juego. Será mejor que me des ese dinero. La insensibilidad de eso me hizo temblar de rabia. Me negué a involucrarme más, así que ella intensificó. Me desperté una mañana y encontré un aviso legal deslizado debajo de mi puerta. Mi exesposa alegaba que había ocultado activos durante nuestro divorcio, es decir, el dinero de GoFundMe, y que estaba en desacato de nuestro acuerdo.
Amenazó con arrastrarme a la corte si no le entregaba la mitad. Así que eso es exactamente lo que sucedió. Me demandó alegando que había mentido sobre mis finanzas. Estaba enfermo del estómago. ¿No era suficiente que estuviera luchando contra el cáncer, sobreviviendo con la ayuda de amigos? Ahora tenía que defenderme en la corte nuevamente. Mi estrés se disparó. Mi cabello ya se estaba adelgazando por la quimioterapia. No podía permitirme más confusión emocional, pero me negué a dejar que sus tácticas de intimidación me quebraran. Inmediatamente llamé a mi abogado, un viejo amigo que me había ayudado durante el fiasco inicial del divorcio. Estaba furioso. Ha perdido la cabeza, dijo. Vamos a luchar contra esto. Es absurdo. Nos preparamos para la audiencia, recolectando todos los documentos relevantes, las facturas médicas, la página de GoFundMe que mostraba que era explícitamente para mi tratamiento, la línea de tiempo que probaba que el dinero fue donado después de que nuestro divorcio fuera finalizado. Mi abogado señaló que el acuerdo cubría solo lo que existía en ese momento. La recaudación de fondos fue un acto separado y voluntario de caridad de nuestra comunidad, no un alijo oculto de activos. Mientras tanto, mi exesposa trató de reunir a su nuevo esposo, incluso a sus padres, para declarar que yo no era confiable, pero la comunidad local me conocía. Había sido parte de la misma compañía durante años, tenía amistades estables, pagaba la manutención de mis hijos a tiempo a pesar de la enorme tensión financiera. La diferencia en credibilidad era Stark. Luego vino el giro. El juez asignado al caso resultó ser alguien que reconoció mi nombre de GoFundMe. Él mismo había donado una pequeña cantidad de forma anónima, pero recordó la historia, un padre con cáncer abandonado por su esposa recaudando fondos para un tratamiento crucial. Este juez, al ver la queja de mi ex, le preguntó sin rodeos, ¿está alegando que ocultó estas donaciones? ¿Tiene pruebas de que estos fondos estaban disponibles antes del divorcio? Ella tartamudeó. Por supuesto que no tenía ninguna. Trató de contar una historia sobre mí orquestando una ganancia inesperada secreta, pero el juez no se lo creyó. Durante la audiencia, el juez me miró con simpatía. Señor, ¿puede explicar la naturaleza de esta recaudación de fondos? Conté la historia de cómo mis compañeros de trabajo la iniciaron, cómo se disparó gracias al apoyo local, cómo cada centavo estaba destinado a la quimioterapia y la medicación, no a alguna cuenta de ahorros oculta. Asintió, escuchando con atención. El abogado de mi ex trató de interrumpir, pero el juez lo interrumpió cortésmente. Déjelo terminar. Al final de mi testimonio, la expresión del juez era una mezcla de lástima e incredulidad ante el descaro de mi ex. Luego fue su turno de hablar. Ella redobló, llamándome manipulador, insistiendo en que estaba acumulando dinero mientras pagaba la manutención mínima de los hijos. Casi me atraganto con la ironía. Ella me había quitado todo, me había dejado en deuda y me había obligado a depender de la caridad para el tratamiento médico. Ahora tenía el descaro de acusarme de acumular. La tensión en la sala del tribunal era palpable. La actitud descarada de mi exesposa no la estaba favoreciendo. Exigió que compartiera los $30,000 para poder comprarle una recompensa a su nuevo hijastro, un coche deportivo que aparentemente anhelaba. La mandíbula del juez se tensó ante eso. Señora, dijo, con voz mesurada, está diciendo que quiere redirigir el dinero de la donación de un paciente con cáncer para financiar un vehículo de lujo para el hijo de su nuevo cónyuge. Ella parpadeó, luego tartamudeó sobre cómo las necesidades familiares son lo primero y cómo yo ya tengo suficiente cobertura del seguro. Los ojos del juez se dirigieron a mí con simpatía, notando mi estado visiblemente debilitado por el tratamiento. Pidió ver pruebas de que mi seguro cubría completamente la quimioterapia. Proporcioné documentación de altos copagos, los tratamientos especializados no totalmente reembolsados. Asintió claramente. Estos fondos son para gastos médicos necesarios, no para excedentes de riqueza. Mi ex intentó otra táctica, alegando que debía haber ocultado activos porque, de lo contrario, ¿cómo podría seguir pagando $1,200 mensuales de manutención de los hijos además de los costos del cáncer? Mi abogado intervino, explicando con calma que la manutención de los hijos se extraía por la fuerza de mi modesto cheque de pago, dejándome con muy poco. Los costos reales del tratamiento médico se dispararon más allá de lo que cubría mi cobertura parcial. GoFundMe fue literalmente un salvavidas. El juez, escaneando los números, no dijo nada,
pero su expresión decía mucho. Cuando el juez le preguntó si tenía alguna prueba directa de activos ocultos, ella vaciló. No tenía ninguna. Trató de hacer referencia a las cuentas bancarias de nuestro matrimonio, pero señalamos que ella las había vaciado como parte del acuerdo de divorcio, dejándome con casi cero. La paciencia del juez se agotó. Parece que sus afirmaciones carecen de fundamento, declaró. Desesperada, se puso emocional, acusándome de usar el cáncer como una estratagema de simpatía para recaudar dinero que me negaba a compartir. El rostro del juez se endureció. Ya veo, ¿y cree que tiene derecho a estas donaciones? Ella asintió, redoblando. Sí, porque también beneficia a nuestra hija. No puede quedarse con todo para sí mismo. Mi frustración llegó a su punto máximo. Estas donaciones son para mis tratamientos para que pueda vivir para criar a nuestra hija. Como ayuda a nuestra hija a comprarle a tu hijastro un coche deportivo. Ella me fulminó con la mirada. Deja de hacerte la víctima. Si tienes dinero para la quimioterapia, puedes ahorrar algo para los niños. No actúes como si te estuvieras muriendo de hambre. Me quedé sin palabras ante su crueldad, pero el juez intervino rápidamente. Es suficiente, he escuchado todo lo que necesito. Se dirigió a mí. ¿Ha cumplido con las obligaciones de manutención de los hijos, correcto? Mi abogado le entregó los registros de pago, cada cheque de $1,200 pagado a tiempo. El juez asintió, dándole a mi exesposa una mirada severa. Entonces su argumento de que está descuidando sus responsabilidades parental es infundado. Se volvió hacia ella. No ha presentado ninguna prueba de activos ocultos. Los fondos de la campaña de GoFundMe son explícitamente donaciones para tratamiento médico. En mi opinión, no tiene ningún derecho sobre ellos. Además, su intento de coaccionar estos fondos para una compra frívola es preocupante. El rostro de mi exesposa se puso rojo, pero permaneció en silencio, mirando alrededor de la sala del tribunal. El juez dejó escapar un pequeño suspiro. Emitiré mi decisión final en breve. Unos días después, volvimos a reunirnos para el fallo del juez. No perdió el tiempo en pronunciar el veredicto. La moción de mi exesposa fue desestimada con prejuicio, lo que significa que no podía presentar la misma demanda ridícula nuevamente. Además, al ver cómo acosó a un hombre gravemente enfermo por dinero destinado a un tratamiento que salva vidas, el juez le ordenó que pagara mis honorarios legales. También consideró apropiado reducir mi manutención mensual de los hijos dada mi condición médica y el estado de mi exesposa de vuelta a casar. Cuando el juez anunció que la manutención de los hijos disminuiría, parecía lista para explotar. Gritó, «¡Eso es injusto!». Estoy criando a su hija, pero el juez le recordó con calma que ya se había llevado la mayor parte de nuestros ahorros matrimoniales y que mis ingresos habían disminuido por mi enfermedad. El juez encontró sus excesivas demandas irrazonables, especialmente después de su intento de apoderarse de mi dinero de donación. Así que la justicia se abalanzó sobre su derecho. Había entrado en la corte esperando desangrarme, en cambio salió debiéndome dinero. No pude ocultar mi alivio. El rostro de mi exesposa era una máscara de sorpresa y miedo mientras salía furiosa de la sala del tribunal, con su nuevo esposo siguiéndola, luciendo más avergonzado que enojado. Una ola de alivio me invadió. Mi abogado me dio una palmada en el hombro. Te merecías esa victoria. La realidad de que finalmente podría quedarme con los $30,000 para mi batalla contra el cáncer era indescriptible. Más allá del dinero, sentí que podía respirar de nuevo. Vindicado, reconocido como alguien que simplemente quería sobrevivir, no como un manipulador que acumulaba fondos secretos. Durante las siguientes semanas, utilicé esas donaciones para su propósito previsto, sesiones de quimioterapia, medicación, apoyo nutricional. Mis colegas y amigos de la campaña estaban encantados. Conservé los fondos. Algunos habían temido que la ex de alguna manera tuviera éxito, pero ver su derrota les trajo satisfacción. Todo el fiasco se convirtió en charla de pueblo pequeño, la exesposa que trató de comprarle a su nuevo hijastro un coche llamativo con el dinero de la recaudación de fondos de su exmarido enfermo de cáncer y fue rechazada por un juez compasivo. Su nuevo hijastro, por lo que escuché, nunca consiguió ese coche deportivo. También tuvo dificultades para pagar mis honorarios legales.
Los cheques mensuales para la manutención de los hijos se redujeron, lo que la obligó a adaptarse a un estilo de vida menos lujoso. Nuestra hija permaneció mayormente ilesa, aparte de notar el mal humor de su madre. Todavía veía a mi niña cada vez que mi salud me lo permitía. Traté de protegerla del drama. Ahora solo tenía 7 años, era inocente e inmerecedora del retorcido sentido de derecho de su madre. Mientras tanto, continué mis tratamientos con renovada esperanza. Esta victoria en la corte me recordó que no estaba solo. Mis amigos, compañeros de trabajo e incluso el juez reconocieron mi sinceridad. El pensamiento de la expresión indignada de mi ex esposa todavía me hacía reír a veces. Ella realmente creía que entraría balseando, inventaría una historia y se iría con mi dinero de donación. Nunca contó con que el juez vería a través de sus mentiras. Así es como aprendí que el karma puede contraatacar rápidamente, especialmente contra aquellos que se rebajarían tanto como para exigir los fondos que salvan la vida de un paciente con cáncer para una compra frívola. Supongo que a veces los buenos ganan.